Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todas y todos. Federico Víctor Sarconi los saluda una vez más en esto que vimos en llamar Semillero Académico, con toda la actualidad del fútbol amateur del Racing Club de Avellaneda. En esta oportunidad nos vamos a centrar pura y exclusivamente, ¿sí?, en lo que fue hace algunas horas nomás la 11ª fecha, ¿sí?, de juveniles de la Asociación del Fútbol Argentino, donde los chicos de Racing debieron enfrentar al Club Atlético Lanús. Las categorías más grandes viajaron a territorio granate, cuarta, quinta y sexta, mientras que las más pequeñas, séptima, octava y novena, fueron locales en el predio Tita Matiusi. Es una jornada absolutamente particular. ¿Y por qué nos queremos centrar absolutamente en esto que fue la jornada de juveniles? Porque tenemos mucho para hablar, muchísimo. La jornada fue absolutamente particular porque fue una jornada récord en muchos aspectos, ¿sí? Primero vamos a empezar diciendo que ahora sí, de manera consumada, se puede decir que Racing ha perdido como club, como institución, el invicto en lo que va en estos torneos de juveniles, en estas series, ¿sí? Porque hasta el momento, la serie anterior, la jornada anterior frente a Rosario Central, recordemos, se ha jugado parcialmente. Si bien fue la parte que se jugó, la séptima, octava y novena, las más chiquitas en Rosario, absolutamente desfavorable para la academia, en el sentido de que hay un balance de 7 puntos para Central y un solo punto para Racing, faltan los partidos de las categorías mayores. Que el panorama no es muy alentador, sí, es real, pero bueno, los partidos hay que jugarlo, hay que darle el crédito, y hasta inclusive se podría llegar a ganar la serie. Por eso hablamos de que de manera consumada, hoy se perdió definitivamente ese invicto que llevábamos, que sin contar la jornada anterior, sobre las 9 fechas anteriores, Racing había ganado 8 series y solamente había empatado la serie del Clásico frente a Independiente. Bueno, esta vez se perdió con Lanús, ¿sí? No fue mucha la diferencia, inclusive hasta ahora, cuando vayamos partido por partido, vamos a decir que inclusive hasta se pudo haber llegado a empatar la serie, ¿sí? En definitiva, el balance arrojó 10 puntos para Lanús, 7 puntos para Racing. Bien, y vamos a meternos ya de lleno en cada uno de los partidos. Tuvimos la oportunidad, ¿sí?, porque el Club Atlético Lanús tiene transmisión a través del canal de YouTube, ¿sí?, de un canal propio, de pasar los partidos de juveniles, en este caso frente a nosotros, frente a Racing, y pudimos observar, ¿sí?, tanto los partidos desarrollados en el predio Tita Matiusi como los partidos que se desarrollaron en Lanús. Vamos a empezar, por supuesto, por la cuarta. La cuarta división perdió 2-0. Es un resultado un poquito mentiroso. O sea, se pudo haber perdido, también se pudo haber ganado, ¿sí? Y tranquilamente se podría haber tratado de un empate. ¿A qué voy con esto? Por el transcurso, por el desarrollo del partido. Lanús se encontró con un gol. Racing tuvo una posibilidad de poder empatarlo, pero el referee, yo creo que de todos los partidos, quizá el error más significativo, ¿sí?, digamos, de los 6 partidos, bien, que pudimos observar, no le sancionó un penal a favor de Racing, ¿sí?, que le cometieron a Matías Acevedo cuando estaba cerca de terminar el primer tiempo. En el segundo tiempo, dentro siempre de un trámite muy pero muy parejo, en una proyección de parte del equipo de Lanús por la banda izquierda, comete el defensor de Racing un penal que fue penal. La única diferencia es que el penal que fue penal para Racing, el árbitro no lo cobró, y el penal que fue para Lanús lo cobró. El ejecutante lo transformó en gol, y de esa manera Racing cayó por 2-0 en cuarta división, la división dirigida técnicamente por Santiago Clavero. De esta manera, con esta derrota, ¿sí?, la cuarta división alcanza un total de 13 unidades, que significan, no estamos contando obviamente el partido de la fecha anterior porque lo tiene pendiente frente a Rosario Central, tiene hasta el momento un 43,33% de efectividad en los puntos, se encuentra en el puesto número 21, ¿sí?, de la tabla, y el puntero absoluto de esta división es Talleres de Córdoba, que tiene 26 unidades, es decir, que le lleva el doble. Racing tiene 13, Talleres tiene 26.
Bien, pasamos a lo que es la quinta división. ¿Y por qué hablamos de que es una jornada histórica? La quinta división, perdón, como visitante, cayó por 8-2. Bueno, queremos decir que no solamente es la derrota más abultada en manos de Lanús, en todo el historial de Lanús con Racing, ¿sí? Sino que es, desde que nosotros llevamos la estadística, y siempre lo decimos, desde el año 2009 a esta parte, que ya es una más que considerable cantidad de años, es la vez que a Racing le han convertido, cualquiera sea la división, la mayor cantidad de goles. Hay 4 oportunidades, y bueno, de esto se trata, ¿no? Un poco, de hacer un poquito de historia, de jugar un poquito con eso, con el recuerdo. Bien, hubo 4 oportunidades que a diferentes divisiones de la academia le habían convertido hasta 7 goles. Las vamos a recordar, ¿sí? Las vamos a recordar. La primera vez fue en el año 2013. Vamos a ir buscando, ¿sí? Cada una de ellas para poder transmitirle, como decimos, los pormenores, en caso de que Racing haya convertido algún gol, quién lo hizo, ¿sí? En qué circunstancia se dio estas goleadas en contra hasta este momento, que eran lo máximo que había recibido Racing, hasta este resultado catastrófico de la quinta, de perder por 8-2. La primera, como dijimos, se trató en el año 2013. Lo sufrió la octava división de Racing, cuando por la 12ª fecha, ¿sí? Por la fecha número... bien decimos, ¿no? A ver, nos equivocamos. No, perdón. Estamos hablando de la octava división. Aguarden, esto es en vivo, ya lo dijimos. Acá está, ya lo encontramos. En el año 2013, en lo que fue la parte de la Copa Campeonato, porque había primero una primera parte del año que era como una especie de clasificación, bueno, en lo que fue la Copa Campeonato, en la fecha número 13, en condición de visitante, frente a Vélez Sarsfield, Racing perdió por 7-1. El gol de la academia en esa oportunidad lo hizo un jugador que no solamente llegó a primera, fue campeón con Racing, y además está en el plantel actual, que es Matías Saracho. Él hizo el único gol de la academia en esa derrota por 7-1 en manos de los chicos de Vélez. Para la segunda goleada en contra tenemos que viajar 3 años más hacia aquí, más concretamente al año 2016. En esa oportunidad, en el año 2016, por la fecha número 19, ¿sí? Por la fecha número 19, frente a Boca Juniors, en condición de local, Racing cayó por 7-2. Racing cayó por 7-2, ¿sí? Los goles de Racing lo hicieron Agustín Araujo e Iván Maggi, que también llegó a primera, tiene un gol en la primera de Racing frente a Platense, un triunfo en el estadio del Calamar por 2-0. Iván Maggi convirtió de esa manera su único gol en primera en Racing y hoy juega en la primera división de Nueva Chicago. En ese momento en Racing fueron expulsados Juan Zembrowski y Juan Manuel Sánchez de León. Bien, bueno, para ir a la tercera vez que a Racing en todo este lapso de tiempo le marcaron 7 tantos, vamos a remontarnos un año más tarde, ¿sí? A el año 2017. Recordemos que el año 2016 tomaba ejercicio en sus funciones de coordinador general Miguel Gomis, ¿sí? Porque de las 4 goleadas que se estaban sufriendo hasta este momento, el coordinador en 3 fue Miguel Gomis. Lo cantamos recién, la segunda frente a Boca Juniors. En el año 2017, o sea, el siguiente año, bien, Racing pierde en la fecha número 28 en condición de local, ¿sí? 7-0 frente a Talleres de Córdoba, la cuarta división. Bien, bueno, obviamente 7-0, no hubo ningún gol de Racing. Lo que podemos señalar, ¿sí?, sobre este partido es que, o casualidad, como el partido que habíamos comentado recién,
Manuel Sánchez de León, que había sido expulsado en la goleada anterior que comentamos, también fue expulsado en este partido cuando el partido iba 0-0. Y de ahí provino el primer gol del rival de penal, ¿sí? Bueno, eso es como un dato también estadístico, anecdótico. Y también vamos a la última derrota por 7, o mejor dicho, sufriendo una cantidad de 7 goles en contra, que se dio en el año 2022. Último ejercicio también de Miguel Gomis como coordinador, hasta ahora su vuelta en el 2025. En esta oportunidad, en la fecha 26, ¿sí? Otra vez más frente a Vélez Sarsfield, la sexta división caía en condición de visitante 7-2. Los dos goles de Racing, Tadeo Poli, hoy en reserva, y Román Fernández, que también tocó la primera división. Fue expulsado en ese momento, en ese partido, Rodrigo Fumis, cuando el partido estaba 2-1 en contra. Bien, bueno, nunca se había llegado a recibir hasta el momento 8 goles. ¿Qué podemos decir del partido? Aunque parezca increíble, ¿sí? Racing empezó perdiendo 1-0, consigue el empate en una muy buena jugada, ¿sí? Donde en realidad coloca un pase filtrado maravilloso Ramiro Vitale para Dante Deraco, que controla muy bien y que abriendo su pie izquierdo la coloca al segundo palo del arquero. Después vino a partir de ahí, porque quizá lo que le pudo haber pegado muy fuerte a los chicos de Racing fue que enseguida prácticamente de mover del medio, después del empate de Deraco, Lanús encuentra el segundo, por supuesto después sigue ampliando y después, inmediatamente comenzado el segundo tiempo, recibe un nuevo gol, ¿sí? A partir de ahí, ya de por sí, la parte defensiva, y quiero hacer, porque después de todo el análisis, de todos los resultados, quiero hacer un comentario general, ¿sí? La parte defensiva, sobre todo la saga central, entre los cuales jugó el chico Mateo Martínez, que es seleccionado, ¿sí? Que recordemos que está en el seleccionado nacional. El partido fue malísimo y no es con ánimo de caerle a Mateo, por eso quiero hacer después un comentario general aparte al final. ¿Está bien? Cuando ya el partido iba 8-1 y la verdad que cada avance de Lanús parecía que iba a ser un nuevo gol, una escapada por izquierda de parte de un ingresado, Lautaro Firma Paz, hay un contacto, lo tocan arriba, ¿sí? Realmente muy liviano, Firma Paz exagera la caída y el árbitro cobra el penal por el resultado. Son esos penales que se cobran en función absolutamente del resultado. Firma Paz mismo lo transforma en gol, de esta manera convierte su primer gol en su historia en juveniles y le pone cifras definitivas de 8-2 como derrota. Con esta derrota el equipo dirigido técnicamente por Fabián Berruti, bien, alcanza la cifra total hasta el momento, bien, de 16 puntos, lo que significa hasta el momento un 53,33% de efectividad, bien, se encuentra en el puesto número 14, en el puesto número 14, y el puntero, sí, absoluto y único de esta divisional es Rosario Central, que tiene 27, es decir, también se está a 13 unidades del puntero. Bien, pasamos a lo que es la sexta división, que esta vez, a fuerza de ser sincero, salvó la ropa de visitante, porque consiguió un puntazo. ¿Por qué decimos consiguió un puntazo? Fue empate 0-0, fue un partido donde los chicos jugaron de igual a igual, con un Lanús que venía en el lote de arriba, ¿sí? Venía segundo en realidad, y tranquilamente tuvieron las oportunidades para poder ganarlo, inclusive cuando en la última media hora Lanús hizo, por una cuestión de peso específico, hizo pesar, ¿sí? Valga la redundancia, esa superioridad, ¿sí? Que no solamente existía en la tabla, sino que también la empezó a trasladar a lo que fue el campo de juego. Tuvo las mejores situaciones, hubo un muy buen trabajo de la defensa, un excelente trabajo de Benicio Romero en el arco, y de esa manera Racing se trajo un punto, y dentro de esa última media hora donde se vio avasallado por Lanús, así todo pudo haber ganado, porque tuvo dos situaciones, sobre todo un mano a mano en los pies de Benjamín Danazo, que el arquero Godoy de Lanús logró despejar.
¿sí? Un muy buen punto de la cesta, ¿sí? Que la verdad, honestamente, en los papeles previos no lo esperábamos y fue la única que rescató algo en territorio granate. Con este punto llegó a las 10 unidades, todavía sigue siendo la campaña bastante floja, es la peor de todas las campañas. Tiene un 33,33% de efectividad, se encuentra en el puesto número 26, ¿sí? Y el puntero absoluto, único puntero de esta divisional, también el Rosario Central, que tiene 26, si se está a 16 puntos de la punta. Si uno toma todo esto, las divisiones más grandes, realmente muy, pero muy flojas a esta altura, las campañas de cada una de ellas. Muy lejos de la punta cuando se lleva jugado, podríamos decir, un tercio del campeonato, más o menos. Bien, vamos a lo que fue la jornada en el predio Tita Matiusi. Acá es más sonrisas que tristezas. Y empezamos con las que siempre nos regalan sonrisas habitualmente, que son la séptima y la octava, sobre todo, ¿sí? Abrió la jornada de local la séptima división, dirigida técnicamente, ¿sí? Por Matías Alfredo Martínez, el Chaco Martínez, ¿sí? Recordemos que la sexta, no lo mencioné, está dirigida técnicamente por Flavio Espósito. Bien, bueno, volvamos a la séptima, otra vez más ganó, goleó y gustó, ¿sí? Fue un 6-1 inapelable contra un rival que siempre es complicado, no importa cómo venga, ¿sí? Porque realmente tiene una estructura, ¿sí? Ya como club en sus divisiones juveniles, por eso la diferencia que ya comentamos en la semana, abismal en el historial de todos estos últimos 15, 16 años frente a Lanús. Sin embargo, los chicos se impusieron de manera maravillosa. Los goles de Racing, en 2 oportunidades, su goleador Benjamín Borowitz, su centro delantero, ¿sí? Que con esto alcanza los 10 tantos y los 30 tantos en su historia personal en juveniles. Realmente buenísimo lo de Benjamín, porque alcanza los 30 goles. Bien, se puede decir que con 2 años y medio, por no decir 2 temporadas solas, porque la temporada pasada sufrió una lesión bastante importante que le demandó muchísimo tiempo de recuperación. Perfecto, 2 goles de Benjamín Borowitz, uno de Lucas Álvarez, que siempre está ahí, ¿sí? Y que viene jugando bárbaro, otro de Thiago Gómez, su marcador central, que vuelve a anotarse en el marcador, bien, después otro de Santiago Bárcena, ¿sí? Un ingreso también en el segundo tiempo, y por último cerró las cifras Eric Florentín de penal, ¿sí? Cuando el partido estaba a favor de Racing 5-1. De esta manera, con este triunfazo de los chicos del Chaco, ¿sí? Del Chaco Martínez, Racing es único puntero absoluto, tiene 29 unidades, un porcentaje del 87,88% de los puntos. Maravilloso, maravilloso. Como decimos, primero absoluto Racing, seguido por Argentino Juniors, que también ganó su partido y que tiene 26, 3 puntos menos que la Academia. Bien, la buena noticia dentro de todo es que ya dijimos que Huracán tenía un partido menos, ¿sí? Y que si lo ganaba se ponía a un punto de los chicos de Racing. Sigue teniendo un partido menos, pero como Huracán perdió su partido, bien, contra Gimnasia y Esgrima de La Plata, quedó con 25 unidades. En caso de ganarla, ¿sí? Huracán ya está como un poquito más alejado. Bien, la verdad es que, bueno, es importante realmente la campaña que viene llevando Racing. Bien, honestamente, de verdad, es impecable. No nos alcanzan los adjetivos calificativos para en la campaña de la séptima división dirigida por el Chaco Martínez. Pasamos a la octava, la categoría dirigida por el Pato Dorrego. Otra vez también ganó, goleó y gustó. Y lo mismo que dijimos para la séptima lo tenemos que decir para la octava, con un rival absolutamente de fuste, que siempre complica, absolutamente siempre complica. El triunfo fue por 5-1, ¿sí? Los goles de Racing fueron de Franco Alcaraz Mesa en 2 oportunidades, Santino Posadino, un golazo impresionante de aproximadamente 30 metros, un zurdazo que la clavó en el ángulo, otro de Eliseo Segovia y por último cerró la cifra Sebastián Elosú, un pibe de muy pero muy buen pie que ingresó y pudo convertir el quinto y último gol de la Academia. Triunfazo de los chicos del Pato Dorrego que de esta manera no pierden pisada.
bien, se encuentra Racing en la segunda ubicación, está bien, con un partido más, porque River tiene su partido postergado de lo que fue la semana pasada, pero Racing está, por lo menos por lo que se llevó jugado, está segundo, compartiendo la ubicación con Talleres de Córdoba con 25 puntos, lo que le da una efectividad del 75,76, y sigue a 2 puntos de River, ¿sí?, que tiene 27. Y por último vamos a cerrar con la novena, el equipo dirigido por el señor Patricio Hernández. Y acá viene la parte, digamos, amarga, bien, de lo que tiene que ver con la jornada de local en el predio Tita, pues fue derrota de la Sexta, inapelable, por 6-1. El único gol de Racing, cuando se perdía 6-0, ¿sí?, lo convirtió Ian Mosqueira. Bien, y en este partido fue expulsado Mateo Livio cuando el partido iba 4-0. ¿Sí? El gol de Ian Mosqueira es un gol maradoniano y va a formar parte de lo que vamos a comentar ahora como cierre, ¿sí?, de lo que queremos hablar como cierre. Lo que queremos agregar es que esta jornada, aparte del resultado absolutamente negativo y llamativo y sorpresivo y tan abultado de la quinta, que ya hicimos el comentario, tenemos que decir que esta jornada frente a Lanús fue lo que se llamaría una especie de la fiesta del gol, ¿sí?, porque se convirtieron 32 goles en la serie. Revisamos desde el año 2009 y solamente hubo una sola jornada que lo superó. Imagínense, desde el año 2009 solamente una jornada superó los 32 goles, ¿sí? Esto se dio, bien, en la parte de clasificatoria. Ya lo estamos buscando y ya lo vamos a encontrar. Tenemos que remontarnos al año 2012, ¿sí? Al año 2012. En esa oportunidad, por la tercera fecha, Racing enfrentaba a San Martín de San Juan. Las categorías más grandes eran locales, cuarta, quinta y sexta en el predio Tita, mientras que las más chicas viajaban a San Juan. En esa oportunidad Racing ganó la serie, obteniendo un total de 13 puntos, un 72,22% de efectividad, ¿sí? Pero los 33 goles tienen que ver con estos resultados, ¿sí? Ya que esta información no lo van a encontrar en ningún lado, y si en algún momento lo leen o lo escuchan en otro lado es porque lo tomaron de acá, eso no tengan la menor duda. La cuarta división en aquella oportunidad como local ganó 2-0. Los goles de Racing, Daniel Lover y Roberto Díaz. Bien, ninguno de los dos lamentablemente pudo llegar a primera y tampoco tiene alguna actitud destacada, ¿sí?, en el fútbol nacional o internacional como para poder quizás recordarlo un poco más. La quinta división como local empató 2-2. Un gol de Juan Ignacio Dineno y otro de Rodrigo de Paul. Miren si es lindo recordar un poco todo esto, ¿no? Después, la sexta división goleó en esa oportunidad, y por eso nos vamos acercando a esa cifra de 33 goles. En total, goleó por 7-1, cerrando la jornada en el Tita. Los goles de Racing: 2 goles de Juan Cruz Mindulia, uno de Ariel Silman, otro de Cristian Gómez, 2 goles de Pablo Cuadra, ¿sí?, que sí, obviamente llegó a la primera de Racing y fue campeón, y el último de Alejandro Mariani. En San Juan, en esa misma jornada, y plagada de goles, repito, se hizo un gol más que en esta, que llegamos a 32 entre Racing y Lanús, en esa oportunidad 33, la séptima división en San Juan había ganado 4-2. Goles de Diego Sandoval, Cristian Cabral, Franco Cabrera y Federico Freire. Bien, después la octava división había ganado 6-0. 2 goles de Brian Mancilla, que llegó a la primera de Racing, 2 goles de Fernando Valenzuela, que pudo arrimarse a la primera de Racing, pero después hizo una campaña estupenda en Barraca Central, ¿sí?, y hoy está en el fútbol del extranjero, en el fútbol exterior. Un gol de Jonathan Córdoba y otro de Cristian Méndez. Y por último, la novena división, en aquella oportunidad, perdió por 4-3 los 3 goles de Racing, Tomás Avendaño y José Herrero en 2 oportunidades. Esto como para recordar un poco, y ahora sí, se va a hacer un poquito más largo este video, pero queremos hacer un comentario general importante. Lamentablemente tenemos que decir que
una vez más tuvimos razón. Pero no es porque hayamos descubierto la pólvora, ni porque tengamos la bola de cristal, ni nada por el estilo. No somos de agrandarnos, en serio. Simplemente porque, como dijimos desde un primer momento, nosotros nos basamos en datos. ¿Sí? No hacemos relato por hacer. Nos basamos en datos. Quiero que sepan que más allá de estas hermosas goleadas que nos regalaron a favor la séptima y octava división, y lamentablemente, ¿sí? No pudo sumar demasiado, ¿sí? El empate de la sexta, el muy buen empate de la sexta en calidad de visitante, ¿sí? Y sufrimos goleadas impresionantes en quinta y en novena, pero en definitiva volvimos a perder las series con un club como Lanús, pero ya las derrotas no son tan abultadas. Quiero explicarles y quiero que entiendan que estos partidos se van perdiendo en la gestión. ¿A qué voy con esto? Yo lo dije en el video anterior. Lanús, la fecha pasada, y está, les repito, a 10 minutos de auto, un predio del otro, ¿sí? Cuando la lluvia no permitió que Racing jugara la jornada con Rosario Central en calidad de local, cuarta, quinta y sexta, no fue porque Racing no tenga un sintético para afrontar los partidos, porque de hecho ha pasado, hace 1 o 2 años atrás ha pasado, ¿sí? En realidad, concretamente, en el año 2023 se jugó una jornada con Belgrano de Córdoba en el sintético. El problema pasa porque se inundó el predio, y se inundó el predio en esta oportunidad porque, repito una vez más, había una obra planificada y a punto de ejecución por parte de la gestión anterior que serviría como desagote, que seguramente Lanús tiene eso y por eso pudo jugar sin problema, y Racing no lo pudo afrontar porque la inundación tocaba los vestuarios, no alcanzaba con presentar el sintético. En algún lado los chicos tienen que cambiarse, tienen que bañarse, ¿sí? Y no tienen que correr riesgo de ningún tipo. Y Racing no podía prestar esas garantías. No podía prestarlas porque, entre otras cosas, esta gestión paralizó un montón de obras, entre ellas esta obra de desagote. Bien, entonces los partidos ya se van perdiendo de antemano porque te van mostrando la diferencia de un club como el otro. Racing es muchísimo más grande que Lanús, con todo el respeto para la gente de Lanús que conozco, que tengo amigos entrañables, hinchas de Granate, pero es una realidad, por historia, por convocatoria, por cantidad de títulos conseguidos, por un montón de cosas, ¿sí? Pero en lo que tiene que ver con una estructura de club, en lo que tiene que ver con una estructura edilicia, Lanús es más que Racing. Lanús es más que Racing, ¿sí? Y con actitudes como la que tiene la gestión actual de suspender una obra en curso prácticamente, ¿sí? Por una cuestión, con lo mismo que hicieron con un montón de cosas, de cacería de brujas, de hacerse los Sherlock Holmes y buscarle el pelo al huevo donde no lo hay, porque ahora encontraron que no lo había, ¿sí? Y después vamos a hacer, porque me pidieron muchos que haga un video respecto a lo que tiene que ver con esta gestión y la anterior, y respecto a lo que tiene que ver con las falencias y los incumplimientos de esta gestión, ¿sí? Sin desatender que la gestión anterior también tuvo muchísimas falencias, Ojo, no nos casamos con nadie, pero acá hay una realidad, Esta gestión paralizó una obra que tranquilamente pudo hacer que se pudiera jugar la jornada anterior, y no lo pudimos hacer por la paralización de la obra de parte de esta gestión. Bien, bueno, sigamos. Más allá de todo eso, acá hay una realidad. Dijimos que empezaba la hora de la verdad. Con Central, que volvemos a hacer la salvedad, falta la jornada de local, cuarta, quinta y sexta. Pinta muy mal. En quinta y en sexta Central está absolutamente adelante en las dos tablas de posiciones. Y nosotros estamos muy relegados. Fíjense cómo le fue a la quinta división, ¿sí? No obstante, los partidos hay que jugarlos, ¿sí? Y vamos a darle crédito, obviamente, como hincha de Racing, y ojalá que lo puedan revertir y ojalá podamos ganar la serie. Lo veo difícil, pero vamos a darle crédito. Pero más allá de eso, dijimos, se viene la hora de la verdad, hasta el momento no estuvimos a la altura en Rosario, y tampoco, en definitiva, ¿sí? Llegamos a estar más allá de estas dos islas que son séptima y octava, que ahora vamos a hablar específicamente en función de la gestión de la coordinación general, ¿sí? Más allá de eso, perdimos el invicto porque se veía venir, porque lo dijimos, en realidad habíamos jugado con todos clubes que, salvo Independiente,
porque es el clásico y porque en definitiva terminamos empatando la jornada con un empate heroico de parte de la Sexta, que por lo general cierra la jornada, ¿sí? Cuando perdía 2-0, lo recordamos una vez más, en 5 minutos empató 2-2, y de esa manera empató la serie. Después las demás las ganamos, pero tampoco crean que aplastamos, contra rivales que cuando uno hace todo este trabajo estadístico, cuando los agarra un rival de fuste, le saca 16, 18 puntos. Racing no le pudo sacar a ninguno de esos rivales esa cantidad de puntos. Bien, ganaba la serie, pero no le podía sacar esa diferencia. Y ahora que están viniendo realmente los que te ponen a prueba, se pierde la serie. Se pierde la serie. Y vamos a reiterar una vez más, con nombre y apellido, algunas cosas. La cuarta división está siendo dirigida técnicamente por Santiago Clavero. Bien, no tengo nada contra Santi Clavero, lo conozco, me parece un excelente muchacho, me parece que es un técnico potable para divisiones menores. Pero ¿a qué voy con esto? Tiene carácter con los chicos, sabe marcar esa diferencia que tenés que saber marcar para que los chicos no te tomen de amigo y al mismo tiempo no te vean como algo lejano. ¿Sí? Cuando vos tenés que elevar un poquito la voz, que sepan que el que manda sos vos. Santiago Clavero lo tiene. Pero ¿qué pasa? No creo que lo tenga para la cuarta, ¿sí? Pero lo que es aún peor, Santiago Clavero es uno de los 2 ayudantes que el señor Miguel, plaqueta de reconocimiento Gomis, ¿sí? Le colocó al hijo en la reserva. ¿Bien? Bueno, Santiago Clavero, en función de ese rol de ayudante de campo de Pablo Gomis, no entrena a la cuarta. A la cuarta la entrena su ayudante, José Luis Schaffer. No le entrena a Santiago Clavero. Lo dijimos en alguna oportunidad y lo vamos a volver a repetir. ¿Saben por qué es técnico de la cuarta división Santiago Clavero? Porque Miguel Gomis no le quería poner a alguien de peso que le haga sombra a su hijo por las dudas que le fuera mal. Y no le fue mal, le fue peor. Le fue peor. Entonces, como en las redes se han quejado absolutamente todos, porque es lógico, porque la campaña de la reserva es bochornosa, no hace falta que vaya dando números porque lo sabemos todos, no ha llegado a clasificar y todavía falta una fecha y ya tiene sentencia de muerte, bien, deportivamente hablando. ¿Qué pasa? Si se ponía a alguien de peso, iban a pedir, como en realidad le están pidiendo igual, la cabeza de Pablo Gomis. E iban a forzar de que asuma el técnico de cuarta. Entonces no lo colocó al señor Patricio Hernández, que repito, es un señor, ya lo aclaré en el video anterior, ¿sí? Más allá de que los resultados puedan o no darse, ¿sí? Pero no lo puso porque si no, Patricio Hernández, que es un técnico que ha pasado por primera división y que por supuesto tiene roce para manejar a chicos que son, digamos, semiprofesionales, como en una cuarta división que están a un paso de reserva y de primera. Bien, no lo puso por eso mismo y lo puso en novena. Es un tipo excepcional, vuelvo a repetir como dije en el video anterior, me lo han dicho padres. Tiene una empatía con los chicos, una dedicación excelente desde ese punto de vista. Ahora vamos a llegar a la novena y vamos a tratar de analizar un poco, porque la novena, lo dijimos, es absolutamente Mosqueira dependiente. Y eso no solamente le hace mal al chico, porque el chico no encuentra socios de juego, y para colmo nadie entiende por qué motivo un partido juega Clint, otro partido no lo juega, que es el único que se la puede devolver un poquito redonda, ¿sí?, a Mosqueira. Y no quiero decir con esto que los demás chicos no, en absoluto, Está Luciano López como número 4 que cumple con su función. Está el quien hoy fue expulsado, Mateo Livio, que también juega muy bien, ¿sí? El arquero, más allá de haber recibido hoy 6 goles, es un arquero para trabajar. Hay jugadores que son interesantes, pero no creo que se les pueda enseñar demasiado con este tipo de resultados como el de hoy. Dudo mucho. Y la realidad es que, repito, Mosqueira, con el partido ya absolutamente definido, edificó un gol maradoniano o a lo Messi. Para mí no hay diferencia, yo soy argentino y estoy feliz de la vida de que los dos sean argentinos. Jamás para mí uno va a ser mejor que el otro, estoy feliz, para mí son los dos mejores de la historia, ¿sí? Entonces, llámenle como quiera, maradoniano o mesiánico, no sé, el gol de Mosqueira fue maravilloso,
¿sí? Dejando rivales por el camino a pura gambeta y definiendo bárbaro. Bien, lástima que, claro, con un 6-0 en contra. Pero Mosqueira no puede hacer 6 goles de esa naturaleza. Bien, entonces, acá, lo que llama mucho la atención es que yo no le voy a caer a Fabián Berruti en la derrota de Quinta. Yo no lo conozco, no tengo el gusto de conocer a Fabián Berruti. Yo no le voy a caer. ¿Y por qué no le voy a caer? ¿Por qué no le voy a caer? Y sí le voy a caer a Miguel Gomis. Y alguno me dirá, bueno, pará, flaco, vos tenés algo personal, porque vos, ¿cómo es? ¿Las derrotas son de Gomis y las victorias son de los técnicos? ¿Las goleadas a favor son de los técnicos? Sí. Y les voy a explicar por qué. Porque en quinta división es un enjambre, es un injerto, que eso no sale de Fabián Berruti. Porque no existe el técnico, cualquiera sea la división que sea, no existe el técnico, pongámosle el ejemplo de Fabián Berruti en quinta división, que diga, escúchame, me está yendo mal, para el próximo partido juega de titular en mi equipo el 8 de la sexta, el 5 de la séptima y el goleador de la octava. No existe. Esos movimientos los hace el coordinador general. Y lo mal que le hace a los chicos, lo volvemos a decir porque ya lo dijimos en alguna oportunidad, lo mal que le hace a los chicos eso es para contadas ocasiones. Por ejemplo, una joya, un diamante en bruto como Matías Acevedo, porque la división le quedaba absolutamente chica. Pero así todo, y Mati, si esto te llega, Mati Acevedo, por favor no aflojes, le están arruinando la carrera al pibe. Hoy jugó en cuarta y en un momento se termina transformando, lo mismo que pasa en novena, en Deportivo Acevedo contra Lanús, en Deportivo Mosqueira contra Lanús. Es terrible, porque ¿qué pasa? Vos subís a un pibe, pero no es cuestión de subirlo, porque después el pibe hay que ver cómo le repercute en la cabeza. Y pensar que este es el coordinador general que por todos lados salió a decir en algún momento que no quería la exposición mediática de los medios partidarios porque el chico se la cree. No, el chico se la hace creer vos. Han dilapidado chicos que tenían una condición que, llevándolo de a poco, hubiesen dado pero muchísimo más frutos. ¿Qué está pasando con Felipe Yare? Un pibe que era totalmente destacable. ¿Qué pasa con Mateo Martínez? ¿Vieron que dijimos vamos a hablar de la saga central de la quinta? De los 8 goles, Mateo Martínez debe haber tenido participación negativa en 6. Pero lo pusieron en cuarta, lo pusieron en quinta. En quinta está pululando ahora como suplente Mateo Leder cuando es jugador. Y vaya, que es jugador destacado de la sexta. Por favor. Esos engendros donde vos al pibe lo empezás a bailar por divisiones y de pronto terminan cayendo en una zona gris o en un limbo donde no terminan jugando arriba, no terminan jugando en su división y no suman minutos y pierden confianza y es un desastre. Y todo esto es del cráneo del premio al reconocimiento Gomis. Todo esto sale de ahí, Repito, no existe el técnico que diga la semana que viene pongo al 9 de la división que me sigue, porque no va el mío, así que se lo saco. No, esto es del coordinador. Esto es del coordinador. Olvídate. Y no es casualidad, yo recién dije, no es que lo hago de malo, ¿sí? Y digo que la responsabilidad de las goleadas en contra es de Gomis y la responsabilidad de las goleadas a favor son de los técnicos, porque son los dos técnicos que Gomis no tuvo forma de sacar. Y les explico por qué no tuvo forma de sacar. El técnico de la séptima vino cumpliendo una campaña maravillosa, el Chaco Martínez, ¿sí? Repito, sobre 11 partidos, 9 triunfos y 2 empates, maravilloso, y es puntero absoluto de su división. Al Chaco Martínez no lo pudo sacar pura y exclusivamente porque, ojo, Gomis, el vidrio no lo mastica y la plata no la quema, ¿Y qué pasa? Bastante hizo con poner al peor técnico del 2024 como técnico de reserva, que es su hijo, porque era su emprendimiento, su propio emprendimiento, porque él está realmente para eso, ¿sí? Y ahí vimos los resultados, que ahí sí se le iban a venir todo el mundo. Lo único que faltaba era que echara del club al técnico de mejor campaña, porque si al hijo, siendo el peor de los 6, se le dio la reserva, ¿qué tendrían que haberle dado a la primera? Al Chaco Martínez, que no solamente edificó
un equipo espectacular el año pasado, el de mejor campaña, sino que fue campeón internacional en el torneo de pioneros organizado por el Club Albion de Montevideo, y ahora no le dejaron los mismos chicos, ¿sí? El año pasado ya se lo habían desmembrado también porque le habían sacado a Matías Acevedo, entre otros, ¿sí? Y este año le dieron chicos nuevos que el año pasado hicieron una campaña pululando por la mitad de la tabla y hoy los tiene de esta manera. Entonces es mérito del técnico, pese a todo lo que hace el coordinador. Y con el Pato Dorrego pasa exactamente lo mismo, porque el Pato Dorrego, cuando agarró novena el año pasado, tuvo un comienzo al principio, ¿sí?, valga la redundancia, de 1 punto sobre 15, pero se podía ver cuando uno veía jugar, ¿sí?, al equipo, que el equipo estaba y podía llegar a más, y de pronto lo elevó y lo levantó. Y la prueba la tienen en esta campaña. Y hay que conocer, hay que tratar al técnico. Para eso hay que estar ahí. El coordinador general no está. Yo tuve la posibilidad de verlo en acción al Pato Dorrego, a los dos. Al Chaco Martínez en el torneo de Albion en Montevideo. Y sé de su dedicación, de su perfil bajo, de su trabajo silencioso pero efectivo. Y lo mismo con el Pato. Yo estuve en Corral de Bustos a fin del año anterior, y tiene voz de mando, y tiene claridad de los conceptos, y los chicos lo siguen, ¿sí? Y lo quiso tocar seguro, porque es hombre promovido por Monchi Medina, pero no pudo, porque a los dos, tanto al Chaco Martínez como a Pato Dorrego, los avalan su propio currículum de campaña, ¿sí? Y gracias a Dios que existe un Monchi Medina que proyecta técnicos como el Pato Dorrego. Gente que realmente siente a Racing. El Chaco Martínez, el Pato Dorrego, Monchi Medina, Fabio Costas. Gracias a Dios que existe todo eso. Gracias a Dios, ¿sí? Y es por eso que estas divisiones les va como les va, pese a la coordinación que tienen. Pese a todos estos injertos, yo le pido por favor a Dios que no le metan mano a ninguna de las dos. Que no le metan mano a ninguna de las dos. Por eso estoy abogando completamente. Por otra parte, porque es lo lógico, que Pablo Gomis, finalizada la próxima fecha, deje de ser el técnico de reserva. ¿Saben por qué? Porque va a meter mano al mejor estilo Juan Vita el año pasado, que metía mano donde se le ocurría, desmembraba todos los torneos con el versito de que nosotros trabajamos para la primera. Y así metieron en esa zona gris a Yegros, repito, a Felipe Yare, a jugadores de excelentísimo pie, que de pronto entran en esa nebulosa que no terminan jugando en ningún lado. Bueno, tengo terror que hagan lo mismo con la séptima y la octava. Tengo terror. Por eso no es casualidad. Y con esto ya voy cerrando. Por eso no es casualidad y nos tiene que sorprender en absoluto, que en los últimos años, desde el 2009 justamente, en todo lo que tiene que ver con fútbol juvenil, fútbol formativo, Boca tenga 28 títulos, River tenga 20, Lanús tenga 13, Vélez tenga 19, San Lorenzo tenga 9, Newell's tenga 8, Belgrano tenga 5, Banfield tiene 2 y Racing tiene 1. ¿Y qué me van a decir? ¿Que todos los clubes que nombré no sacan jugadores inferiores a primera? Después, si vos agarrás un club como Boca y Boca lo malvende o lo vende enseguida, porque Boca es otra cosa, es una nube, es una isla y necesita contratar a un Ander Herrera, a un Cavani, bueno, es un problema de ellos, a mí la verdad me importa un carajo, ¿sí? Pero que los chicos de calidad los saca. River lo mismo, ¿de dónde salió Mastrantuono? ¿De dónde sale Ian Subiabre? Que después voy a contar, no hoy, pero en el próximo envío voy a contar cosas respecto al tema de Ian Subiabre. ¿Sabía alguno que Ian Subiabre estuvo una semana con Racing? ¿Lo sabían? Y no se fue porque no lo hayan aceptado por malo, ¿eh? Para la próxima se los cuento. ¿Qué pasa? ¿Vélez no saca jugadores? ¿Lanús no saca jugadores en primera? Y obtienen títulos. ¿Por qué Racing no lo hace?
¿Por qué Racing no lo hace? Por cosas como la que estamos analizando. Por eso, por favor, perdónenme que esta vez me excedí bastante, espero no haberlos aburrido, pero por favor, suscríbanse, cada vez somos más, ¿sí? Vamos cada vez acercándonos a los 100 suscriptores. Por favor, suscríbanse, recomiéndenlo, pídenle a la gente que se suscriba, denle like, hagan comentarios. Agradezco, el otro día hubo un comentario que dice, claro, pero si a los chicos no lo ponen en primera, es que primero convengamos con algo, primero gracias al que hizo el comentario, y lo contesto por acá, ¿sí? Primero convengamos en algo, Gustavo, gracias a Dios, que sí es hincha de Racing, elevó la vara, y mucho con las campañas que realizó, ¿sí? La elevó y muchísimo, ¿bien? Entonces es complicado meter a un pibe. Metió, por ejemplo, a Ramiro de Gregorio, ¿bien? Y va a seguir metiendo jugadores. Ahora, si los jugadores le van a dar el tratamiento que le está dando la reserva hoy, ¿a quién va a llamar? ¿A quién va a llamar? Seamos sinceros. ¿A quién podés llamar? Repito, no estás perdiendo que tenés todo un campo para mejorar como perdió la Z, que nos duele a todos, la goleada 6-1, pero tienen toda una carrera por mejorar. Estamos hablando de chicos de reserva. Quedaron afuera siendo un club grande, donde clasificaban 8 de 15, y donde si tomamos las dos zonas, Racing está en el puesto 28, tiene 2 equipos por debajo, Central Córdoba, Rosario y Platense. Por favor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a mantener al técnico de reserva? Por el amor de Dios, ¿sí? Por último, quiero cerrar con una noticia, ¿sí? Que me la dijeron, yo no la quería decir ante todo porque la prioridad es juveniles para mí, por lo menos para mí, pero bueno, quiero avisar que el presidente de Racing no va a viajar a Santiago, ¿sí? Está confirmado, el presidente de Racing no va a viajar a Santiago, Así que, nada, simplemente eso. Su equipo, lamentablemente, hace un ratito quedó afuera, Pero bueno, por favor, lo espero a todos en la próxima, ¿sí? Así que aguante Racing como siempre y vamos con todo. Y por favor, propaguen todo esto, ¿sí? Para que se terminen un montón de versos en la academia. Porque esto que siempre digo que lo voy a decir y no lo termino diciendo, hoy lo digo. No te olvides que los goles que vas a gritar hasta la difonía dentro de unos años, muchos de ellos se están gestando hoy en el predio Tita. Y lo importante es que se gesten bien. Por eso estamos hablando y analizando todo lo que hablamos y analizamos. Abrazo enorme para todos.